Juntas por la noche, puesta para el derroche, tus pelas salvajes, la con mi Versace. Juntas por la noche, puesta para el derroche, tus pelas salvajes, la con mi Versace. ¿Será que solo las madres, sea para salvar o para matar, podemos torturar con tanta dedicación? Fue una de las frases que, bueno, en principio me movilizó muchísimo cuando iba leyendo el libro Bestias Perfectas de Mariana Komisarov, nuestra escritorta y columnista, pero que hoy nos va a hacer la entrevistada. Sí, ¿Cómo andas, hoy Mariana? estoy de invitada. Muy bien, ¿ustedes? Todo bien. Me acomodo y muestro a la cámara la tapa del libro, Bestias Perfectas, el caso Lucio, que te llevó un poco también la salud mental ir haciéndolo, ¿no? Sí, tampoco es que yo sea, no le vamos a echar toda la culpa al libro y a la investigación, ¿no? Tampoco es que estaba óptima antes de la investigación, pero bueno, sí, ese trabajo que hice me conectó con propias cuestiones de mi maternidad, para las que no estaba completamente preparada, ¿no? Algún hilo de recuerdos, incluso mi propia infancia, o sea, mi lugar como hija y como madre. Creo que un poco la investigación periodística, que es una gran crónica periodística, el libro, nos pone a pensar en los niños, las niñas y en quiénes somos nosotras también en ese lugar, porque todo adulto que después ejerce el privilegio de serlo ha atravesado por esas Somos situaciones. sobrevivientes de la infancia, Claro, ¿no? somos Un sobrevivientes poco. de la infancia. Claro, sí, eso también es un hallazgo difícil que parece como una frase hecha, pero que constaté en la investigación. De alguna manera también hablo un poco de esto de que la memoria es una trampa, ¿no? Seguramente a ustedes les ha pasado esto de que los han cagado a palo de chicos y los padres dicen como yo jamás te levanté la mano y dicen, bueno, pero mi recuerdo no es nada, no es una prueba fehaciente de que ese acto de violencia existió. Y esto no para poner a los padres, madres sobre todo, en un lugar de juzgarlos, porque también somos hijos de la época que atravesamos y ahora las formas de crianza, por lo menos en lo discursivo, está menos permitido pegarle. Antes era deseable pegar para corregir, para educar, y ahora no tanto, aunque sigue aconteciendo. Sino para ver también cómo construimos nuestras realidades, que es a través de los recuerdos y de los discursos, ¿no? No sé, eso pasa también, me parece que incluso mi madre diciendo, me cagaron a palo, y a mi abuela diciendo como, eso es una exagerada, ¿no? Alguna vez un chirlo. Claro, sí, tal cual. Elegí esa frase para arrancar la charla porque justamente la dedicación también es un mandato. Sí. La dedicación de las madres, ¿no? Y quería como primero preguntarte por qué elegiste hacer un trabajo periodístico, porque vos venís de la narrativa, de la ficción o la autoficción, pero esto es totalmente distinto. Sí, es diferente. Es verdad que yo soy muy autorreferencial en mi literatura, y en este libro un poco también, porque me parecía que no podía hablar del caso Lucio y centrarme en el lugar de las madres / asesinas sin ponerme yo misma en primera persona como madre, porque si no iba a ser, hice muchísimo esfuerzo para no hacer un trabajo y muchísima corrección para no hacer un juzgamiento y ponerme en un lugar de cronista y no de juez porque no me compete, no es mi expertise, aunque trabajo con la sentencia y demás. Me parecía que la seriedad del caso no me permitía a mí un corrimiento hacia la ficción, no me permitía ponerme a... Bueno, voy a contar mi propia versión de los acontecimientos. Era demasiado serio, demasiado... me generaba demasiadas preguntas, demasiada incomodidad, entonces dije, bueno, tal vez no es mi imaginación la que tenga que ponerse a jugar con este tema, sino eso, ¿no? Jugar creo que es el verbo. En otros libros yo juego con la realidad, la distorsiono y la modifico a mi antojo para generar una ficción, y acá me parecía que había que tomárselo de otro modo, y me parecía que había que darle lugar a que las personas pudieran
implicadas que yo entrevisto pudieran contarlo en primera persona y tratar de recuperar esas voces y ese modo de contar el caso, ¿no? El acontecimiento trágico del asesinato de Lucio. Justamente no hay personajes, hay personas. Claro, exacto. Esa es la diferencia. Esa es la clave, sí. ¿Y cómo elegiste a cada entrevistado o entrevistada? Mira, para hacer el trabajo yo quería entrevistar a la mayor cantidad de gente posible que estuviera involucrada en el caso y luego y entrevisté a la mayor cantidad de gente posible. Y después hice un recorte para... Que de todas maneras todas las entrevistas que hice me sirvieron para componer, ¿no? El libro. Pero bueno, algunas entrevistas me han quedado afuera. También porque yo tenía algunas hipótesis que con la investigación se fueron cayendo. Entrevisté, no sé, a una antropóloga. Esa entrevista quedó afuera. Porque yo tenía una idea de algo así de crimen ritual, no en términos de ritual, sino en términos de sacrificio, ¿no? De regalar de algún modo un asesinato, algo que es una hipótesis que todavía quiero pensar, pero la descarté para el libro. Y entonces cuando entrevisto a esta antropóloga me queda... me sirvió muchísimo para pensar esa hipótesis, pero no para la línea del libro. Pero para descartarla también. Para descartarla, claro, exactamente. Ese es el trabajo también. Entonces, pero bueno, la verdad es que me hubiera gustado entrevistar muchísima más gente, me hubiera gustado entrevistar más, a la familia de Lucio, la familia paterna que no me dieron entrevistas, el abogado querellante tampoco me la dio y me hubiera gustado, la verdad, tener esos encuentros, pero no, es llamativo, ¿no? Que a mí no me hayan dado la entrevista cuando es una familia y un abogado que estuvieron en todos los medios de comunicación. Exactamente, pero bueno, eso también supongo que propone algo, ¿no? Para la lectura del libro. Y también hay algo llamativo que pasó y es que... ¿A la madre y a la pareja de la madre pudiste entrevistarla? Sí, las entrevisté varias veces. Sí, eso es lo interesante del libro. Creo que Mariana es la única periodista que ha entrevistado a las dos condenadas hoy por el asesinato de Lucio. Sí, las entrevisté en la cárcel. Las entrevisté por teléfono muchas horas antes y también viajé a verlas. Sí, soy la única que las entrevistó. Yo no quiero... A ver, el caso lo conocemos todos y todas y me parece que hay mucho de lo que te vas a encontrar acá si podés leerlo, ¿no? Hay que estar un poco armadita. Fuerte, sí. Para leerlo. A mí me provocó que no pudiera dormir toda la noche, un llanto profundo de entender el dolor y voy a decir, y la tortura, como posible de hacerlo nosotras. Claro. Me parece que hay muchísimo de estos años de militancias, no sé si hay que revisar, pero sí que hay que pensarlos. Para rearmar también nuestras narrativas, porque no hay ningún tipo de justificación para todo lo que ocurrió en el caso Lucio, pero que también no vienen de un plato volador. Exactamente, ¿no? Todos los crímenes son hijos de su propia época. Claro. Y también creo que yo invito a pensar exactamente lo que vos decís, como bueno, ¿qué hay de posible torturadora? Esa pregunta compleja que vos, con la que empezaste la entrevista, de bueno, solo las madres para dar la vida o la muerte somos capaces de poner esa dedicación en la tortura. A eso después cuando lean el libro se van a dar cuenta, pero me refiero a que cuando hay que hacerles intervenciones a los niños médicas para salvarles la vida, la que estamos sosteniendo ahí, la cabeza del niño para que le metan una sonda por la nariz o otros tipos de torturas a las que efectivamente son necesarias para salvarle la vida, somos las madres, ¿no? Porque el trabajo de cuidado es el de las madres. Entonces ahí creo que hay que poner un poco la lupa para mirar. Y también quiero decir que independientemente de que todas seamos capaces de la crueldad, no todas somos ni Abigail y Magdalena, ¿no? Me parece importante plantearlo y decirlo, pero sí es verdad que ellas son hijas de esta época y el asesinato de Lucio también. Sí, y esto para mí, quienes somos madres, muchas veces queremos que nuestros hijos desaparezcan.
Totalmente. Porque eso me parece interesante también, que y se además pueda es un tabú develar. total, no se puede decir, ¿no? Como, Claro, por eso, no que puede se decir. pueda develar que las madres muchas veces queremos que nuestros hijos desaparezcan. Ahora, la enorme mayoría de las madres no seríamos capaces ni desearíamos llevar adelante Total. la tortura. Totalmente. Eso que dice Mariana es así. Y sin embargo, esto otro, hay mucho de que, nada, si tenés ese mandato en tu cuerpo, cuando vos decís el médico, llevarlos a cortarse el pelo, ya para Claro. algunos de niños es una tortura. Total, claro. Y gritan y zapatean, ¿y qué hacemos las madres? Los tenemos con fuerza a la silla del peluquero. Claro, el lunes en ese me- momento, que es un padecimiento Claro. para el pibe. Entonces, hay un montón de situaciones en las que, bueno, tenemos habilitada a hacer también. Yo dejé a mi hijo en anestesia total 5 veces, entrar a, Claro, a sí. un quirófano. Y entras como mamá a esa entrega que no sabes si sale. Que por supuesto que no es lo mismo, ¿no? Yo Claro, no estoy claro. homologando una Por supuesto que situación no. a la otra. Lo que quiero como cuestionar es el trabajo de cuidado. Lo que decías el lunes, porque acaba de salir el libro, me hicieron una entrevista a una chica joven y me decía que recordaba un momento en el que para cortarle el pelo la madre la sostenía muy fuerte, o para darle una vacuna, algo Ujú. así, como muy chiquito, muy básico, ella lo recuerda al día de hoy y lo recuerda como una profunda traición, ¿no? Algo en el cuerpo que intelectualmente puede decir, bueno, era por mi bien, pero físicamente lo recuerda como una traición. Sí. Bueno, así estamos, ¿no? Así. Bueno, a mí me pasó que después de leerlo hice una publicación en las redes. Sí, hermosa, Entonces gracias. vinieron a querer contarme qué les había pasado a varias con Ajá. el libro. Y me pasó que una Próximo taller. una compañera me dice, pero yo no veo lo que vos ves. Yo no veo la tortura, no de Ajá. ninguna manera reconozco ahí. Yo decía que Mirá, claro. también digo las lecturas, porque yo cuando leí el libro, la verdad, no me quería encontrar con lo que me encontré. Porque yo, en su momento, periodísticamente, pero también como trabajadora judicial, entras en un involucramiento, Ujú. y como militante feminista, Claro. que, digamos, quedas muy expuesto. Entonces yo en un momento dije, ya está, o sea, esto va a caminar. El Poder Judicial trabajó bien. muy Sí, 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 efectivamente. Y entonces yo no había ni leído la sentencia. sí. Claro. Claro. Yo había decidido no leer la sentencia. Claro. Y si no fueras mi amiga, no lo hubiera leído tampoco. Claro. Porque me parecía realmente de un daño que a mí me iba Sí, a... sí, y sí, efectivamente, o sea, no, Sí, no. sí, Lo que había sospechado es lo que ocurrió. Pero creo que es necesario leerlo también. Yo creo que se ponen preguntas ahí donde había bastante silencio, ¿no? Sí. Que es la maternidad es como el tabú definitivo. Y ahora también el lugar de la infancia, la cosificación extrema que hay con las infancias es preocupante, ¿no? Yo vengo de presentar el libro en Palermo, estuve 2 días ahí y es el barrio de Cava en el que la gente tiene más mascotas y menos hijos. Y Claro. es impresionante la oferta que hay de ropa de lujo para perros. Entré a un local de ropa y una mina dice, ¿tenés algo como para ella? Y cuando me doy vuelta, la ella era un caniche. Y eso, a medida que eso avanza, que no tengo nada en contra de los animales y todo bien, me encanta que tengamos mascotas, avanza también la cosificación de los niños y los lugares a los que los niños no tienen acceso y está prohibido su acceso, ¿no? En una época en la que sería bastante... Bueno, ni hablar de que se... Pueden ser pet friendly, pero no niño children friendly, claro, friendly. exactamente. Sí. Y justo estamos en una época de odio a los niños desde el Estado, ¿no? Tipo el vaciamiento del Garrahan, a las políticas de discapacidad, o sea, muchos y muchas tenemos hijos discapacitados y eso se demuestra el odio desde el Estado, pero eso también se constituye a nivel social. Y es preocupante. Yo no, como feminista no quiero decir que tengan hijos si no los quieren tener, por supuesto que no, pero preguntémonos qué pasa con los niños que ya existen y que no nos importan, incluso con los que tenemos y nos importan, pero igual los cosificamos y los tratamos mal y no les damos lugar de persona. Es una época en la que sería raro si vemos a un chabón pegarle en la calle a una mina, pero seguiríamos de largo si una madre le pega a su hijo en la calle, ¿no? Sí, a nosotros nos pasaba cuando dábamos los talleres sobre violencia de género en los barrios, Sí. y estábamos hablando sobre la violencia sobre las mujeres, y los chiquititos, Sí. ¿qué violencia sobre las mujeres si nuestras madres nos cagan a palo Claro. y nos dejan el lomo todo marcado? Claro. Y ahí también había una Que eso también, una piña en el pecho
que nos daba la realidad. Claro, nosotras en primera escena de víctimas de violencia, Le vemos a las madres. Claro. Pero los niños son, Claro. incluso no sé cómo será estadísticamente, pero el hilo siempre se corta por lo más delgado, ¿no? Y también es un país en el que de cada 10 hogares, 2 son monomarentales, ¿no? Ujú. Digo monomarentales porque el 89%, casi el 90% de esos hogares son mujeres las jefas de familia. Es altísima la estadística. Son muy pocos los padres que crían solos. Sí, mujeres Entonces, pobres, precarizadas. exactamente. Y además el trabajo de cuidado en general recae sobre las mujeres. Yo vengo de estar en una situación familiar compleja y recién venía para acá y pensaba, mis amigos varones, cuando el lanzamiento de un libro siempre es algo complicado, que te moviliza, que te obliga a pensar lo que escribiste, ¿no? Aunque vos decís, bueno, ya estaba todo pensado acá. No, tenés que pensar, te encontrás con gente que te dice, che, no estoy de acuerdo con esto. Es un trabajo muy interesante, pero es muy cansador. Y generalmente mis amigos varones que son escritores se dedican durante esos meses a presentar el libro, ¿no? Y yo me dedico a presentar el libro, pero en el medio de una dinámica familiar que me obliga a estar presente también para cuidar a los demás, o bueno, en este momento una persona que requiere también de mi presencia, ¿no? Y es impresionante. Y por supuesto que eso en tu vida cotidiana te genera violencia y malestar. Por supuesto, ¿cómo no? Si somos personas, ¿no? Como también eso, pensar cuando las mujeres pedimos igualdad de derechos, también pedimos que se nos reconozca como personas con todo lo que eso implica, incluso la crueldad, la maldad y la posibilidad de daño, ¿no? Sí, tal cual. Hay una entrevistada que a mí me genera mucho dolor, pero también a la vez mucha ternura, que es la mamá de Abigail. Uy, sí. Es la entrevista más difícil que hice, yo sí. la había escuchado en una entrevista larga que le habían hecho en LU100, que le había hecho Nemesio. Y en ese momento en donde le estaban cascoteando, Sí. le estaban cascoteando la casa. Sí, exactamente. A la mamá de Sí. una de las acusadas, que Ujú. nada que ver, digamos, pero la que quedaba ahí de camino, su casa fue cascoteada. Y ella, de verdad que tenía, es una laburante, una persona que nunca pensó verse envuelta en semejante violencia, y que imagino que será una marca para siempre. Y sin embargo, el rol de madre estaba Es presente ahí, presente. y en este libro es Sí, increíble. sí. Presente y incondicional, ¿no? Esa Eso. cosa de, bueno, a pesar de todo, y para mí fue terrible entrevistarla. Yo creo que durante el proceso del libro me mantuve como muy objetiva, muy entera, y sin embargo cuando la conozco a Erika, la entrevisté muchas horas también, ¿no? Eso, el trabajo de hacer una entrevista, cuanto más dura la entrevista, mejores cosas salen, ¿no? Sí, Y claro. en estos tiempos en los que entrevistamos 5 minutos, 10 minutos, es impresionante, pero vos te conocés 5 horas con una persona. Sí, claro. Solo estás hablando con esa persona, o sea, llegás a lugares que no ni siquiera esperabas, ¿no? Abordar al comienzo. Y a mí me hizo pensar mucho en mi vieja. ¿Qué querés que te diga? O sea, diciendo que ella es más joven que mi madre, ¿no? Porque también Abigail es más Claro, joven más que joven. yo, por supuesto. Pero me hizo pensar en mi mamá como una persona que estaba rota porque su hija había asesinado a su nieto, ¿no? Nada más ni nada Ujú. menos. O sea. ¿Y recibió el libro? No, sabes que no me animé. Yo tengo mucho miedo de que ella se sienta traicionada, la verdad. Claro, sí. Pero Pensé- lo estoy pensando, ¿no? Como que son cosas que todavía estoy pensando. Por ahí estaría bien. O sea, de las demás personas no me importa cómo se sientan, digamos, ¿no? Me parece que yo tengo derecho como Ujú, autora. claro. Bueno, igual con ella también yo siento que tengo derecho, pero me pasa eso más, no sé, el tengo más humano. empatía. Te importa Sí, más, me importa te más, importa sí, más, me importa claro. más, sí, tal cual. Mm. Y así como cuando escribí la novela La enfermedad de la noche y dije, esto a mi vieja, ¿no? Bueno, así, de ese modo, como si fuera alguien que es cercano, aunque no lo es, la verdad, solamente la entrevisté una vez. ¿Y cómo lo ha recibido? Porque, nada, yo que no soy de un grupo de tantos lectores, Sí. veo que lo tiene muchísima gente el libro. ¿Cómo está? Sí, la verdad que a diferencia de mis otros libros, esta vez por el tema, por el caso y porque está puesto en otro lugar en la librería, está Ujú. en actualidad, Claro. y mis otros libros estaban en ficción, que es Claro. diferente. Aparentemente le está yendo muy bien, por suerte. Así que, y todas las devoluciones que tuve hasta ahora fueron buenas. Incluso aquellas que dice como, che, con esta observación no estoy de acuerdo, son buenas. En general el libro Ujú.
les gusta, ¿no? A pesar de que es un libro doloroso. Yo creo que obviamente este libro no debió ser escrito nunca. Claro, no debió ser, yo coincido con No vos. debió ser Sí, escrito coincido nunca. con vos. Sin embargo, de ese tiempo a esta parte no ha cambiado casi nada. Claro. En términos reales para las infancias, hoy es mucho peor. Ujú, sí, La sí. vida hoy es mucho Sí, más cruel. Más difícil, sí, y sí. más difícil para las infancias. Recomiendo que lo busquen, lo lean, lo piensen. Los libros hay que leerlos cuando hay que leerlos, pero si estás muy muy choto, Sí, te sí, digo sí. que con tiempo y con despacito. ¿Por qué duele? Porque somos esto también como sociedad. Sí, tal cual. Y lo que decías de que no debía ser escrito nunca cuando me enfrento al final, ¿no? Ya estaba por salir los agradecimientos y pensaba exactamente eso, como este libro está escrito porque Lucio está muerto y murió en unas condiciones terribles, ¿no? Como también enfrentarnos a la soledad y la agonía de ese niño es muy duro. Y es muy difícil también, ¿no? Como también pensaba el día de la presentación de mi libro, que hay un autor español que escribió un libro que se llama Odio, sobre violencia vicaria. En realidad no dice violencia vicaria porque es varón, que él entrevista a un asesino de sus 2 hijos. Creo que las posiciones simbólicas son distintas, ¿no? La de ese autor y la mía, pues yo me pongo en primera persona como madre, me cuestiono como madre, y además corro el riesgo de que mi propia comunidad y que mis propias compañeras feministas se enojen conmigo, ¿no? Y esos riesgos son muy difíciles en lo personal de correr. No me estoy victimizando, ni mucho menos hay otras víctimas, pero son riesgos que yo decido correr y que en lo cotidiano me cuestan, me Sí, traen en lo complicaciones. periodístico siempre estamos corriendo con la mirada del otro, ¿no? Si se van a enojar y no se van a enojar. Pero no se podría hacer periodismo. Exactamente. Claro. Si uno piensa todo el tiempo quién del otro lado te va a cuestionar tu Sí, punto de vista. Lo que pasa es que justo estamos en una época también en la que el caso está un poco más aplacado, aunque cualquier cosa que pase, ¿y dónde estaban las feministas cuando mataron a Lucio? Eso sigue aconteciendo, pero uno de mis miedos era, bueno, otra vez poner el caso en escena, ¿no? Como eso es, para la época en la que estamos, es problemático, pero yo pienso que hay que también poner el caso en escena para hacernos preguntas como familias, ¿no? ¿Qué somos, qué tipo de familias tenemos y qué tipo de violencia ejercemos cada una y cada uno de nosotros? También la estadística demuestra que la mayoría de los niños son muertos y abusados por varones. Exactamente. Entonces, este hecho tiene cierta excepcionalidad, más allá de que no es el único caso en el que un niño es asesinado por una mujer. No, por claro, mujer. y también eso que ellas son lesbianas, eso no es una excepción de la regla que una familia de lesbianas asesina a un niño, que confirma aquella regla de que la violencia hacia las infancias es algo real y que existe y que tenemos que trabajar, ¿no? Lo confirma, por supuesto. Y que va más allá de la cuestión sexogenérica. Claro. La violencia hacia las infancias es transversal a cualquier tipo de identidad. Porque por eso es el privilegio adulto, el mundo adultocéntrico ejerciendo poder y el sistema que hoy es totalmente agresivo en términos de entender que la niñez es un objeto de consumo. Entonces, ¿cuándo hablamos de la niñez? El mes que hay que comprar juguete. Claro, exactamente. ¿Y quién sale a hablar? Sí. La cámara del juguete. Claro. Esa es la de la niñez. Sí, mientras tanto están lo que hablábamos antes, ¿no? El vaciamiento al Garrahan. Exacto. ¿Vas a presentarlo en Santa Rosa? Sí, todavía no tengo fecha, pero sí, probablemente lo presente en la Feria del Libro, pero antes voy a hacer una presentación más. En cualquier librería, no me pregunten dónde, en cualquier librería, amiga, porque está editado por MC, que es Random House. No, Planeta. Ah, Planeta, perdón. Random House. O Planeta. No, sí me hablaron la gente de Planeta porque no me llegaba nunca el libro y me habló una bueno, qué bueno que te llegó. Una planetaria. Bueno, muchas gracias por la entrevista y por el lugar. Siempre. No, gracias a vos. ¿Y venís la semana que viene? Vengo la semana que viene y levantamos un poco, nos reímos y esas cosas. Bueno, de esto se trata. Mira, acá lo están pidiendo para... Que lo muestre que lo muestre otra vez. Ahí lo muestro otra vez. Ahí está. Captura de pantalla, perfecto. Bueno, hasta acá hemos llegado con este Bestias de sábado por la mañana. Gracias, Mariana. Gracias a ustedes. Gracias, Juani. Gracias a vos. Gracias a la India, a Tomio Bols, a Daniel Ubaldegaray, a Damián Repeto. Hasta el sábado que viene.